Hoy vamos a estar estudiando Hebreos 11 del 32 al 40 y vamos a tratar de cerrar el capítulo 11, que es un capítulo que nos habla de la fe. El tema lo he titulado La fe logra grandes hazañas y resiste grandes sufrimientos. Dice Hebreos 11:32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, ya más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Como hemos visto en el capítulo 10, el autor resaltó el hecho de que Cristo nos consagró y perfeccionó y nos abrió acceso para servir a Dios y ministrar en su presencia, pero enfatizó la importancia de la fe como esa llave para ministrar como sacerdote del nuevo pacto y como necesaria para que el justo pueda vivir. Así él pasó a mostrarnos los ejemplos bíblicos de cuál es la fe que Dios aprueba y de la que él dejó testimonio en las Sagradas Escrituras. Vimos la fe como la mirada puesta en la recompensa futura. Vimos a Abel buscando encontrar a Dios, a Enoc buscando caminar con Dios, a los patriarcas buscando llegar a la ciudad celestial, a Moisés buscando también el reino de Dios y eligiendo el oprobio de Cristo, a los padres de Moisés, al pueblo de Israel y a Rahab arriesgando sus vidas con el fin de ser recompensados con la protección de Dios. Aquí el autor ya cubrió históricamente la época prediluviana, la época del Éxodo, la época de la conquista, y de alguna manera, si lo vemos cronológicamente, tocaría pasar al periodo de los jueces, de los reyes y de los profetas previos a la venida de Cristo, y aún podría extenderse a la etapa reciente de la iglesia. Pero él mismo cree que no tiene tanto sentido entrar en demasiado detalle porque pueden perder el enfoque de la carta. La carta obviamente está basada en la superioridad, no es una carta exclusivamente del tema de la fe, aunque la fe es clave. De alguna manera él aquí va a acelerar en los ejemplos que va a poner y en las obras que va a mostrar para poder enfocarnos realmente en de qué trata la fe. Él ya ha dado suficientes detalles en las figuras principales como Abraham y los patriarcas y Moisés. Ahora va a pasar a dar una lista de nombres en una rápida sucesión, seguida por un resumen de logros y de hazañas que se obtuvieron por la fe desde la época de los jueces hasta la época de los macabeos, y también va a mostrar cómo la fe les dio a muchos la capacidad de resistir en medio de grandes sufrimientos y dolores. Verso 32 de Hebreos 11. ¿Y qué más diré? ¿Qué más puedo decir? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Cuando él empieza diciendo ¿qué más puedo decir? Este era un recurso común para indicar que el tiempo y el espacio son limitados, y que se enfatiza en la siguiente frase: el tiempo me faltaría contando. Necesitaría muchas horas para contarles, pero realmente voy a sintetizar, voy a resumir, y luego menciona 6 nombres que representan ejemplos aleatorios que permitirán luego al escritor conectar con las hazañas de fe que ellos lograron. Los nombres individuales nos muestran el tiempo de los jueces en el tiempo previo a la monarquía temprana, y luego la monarquía temprana con Samuel y con David, ¿verdad? Y de alguna manera Samuel es mencionado de último para hacer el enlace con el tiempo donde la figura principal dejaron de ser los reyes para ser los profetas,
porque eran los que se mantuvieron fieles a Dios, porque los reyes, muchos de ellos se desviaron de su fidelidad a Dios. Y veamos él toma estos nombres, quizás citando 1 Samuel 12:11, donde Samuel cuenta la historia de Israel y entonces muestra cómo Dios envió a Gedeón, a Barak, a Jefté y a Sansón para liberar a Israel de la mano de sus enemigos y darle seguridad. Obviamente Samuel está hablando y no está incluido, pero de ahí él incluye a Samuel y a David, porque son figuras muy importantes en la historia de Israel. Empecemos con Gedeón. Fue necesaria una profunda fe en Gedeón para obedecer a Dios cuando le mandó a reducir su ejército de 32,000 guerreros a un pequeño grupo de 300 armados con antorchas, en vasijas y en trompetas. Vayamos a Jueces 7:22. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, dirección de Cerera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Miren, hermanos, el punto del escritor, y cuando vamos al registro bíblico, fue Dios el que confundió al ejército enemigo y puso la espada de un compañero contra el otro en todo el campamento del ejército enemigo. No fue la habilidad de Gedeón y de sus guerreros, sino fue la obediencia a Dios la que hizo que Dios obrara sobrenaturalmente y les diera una victoria contundente sobre un ejército de miles. Se calcula que el ejército de los madianitas era de más de 50,000 personas y solo con 300 fueron derrotados. El siguiente nombre es Barak. Barak fue también un comandante militar que guió al ejército israelita en la victoria contra Sísara, que comandaba el ejército. Sísara era un comandante de un ejército de varias naciones en la región de Canaán y su ejército contaba con 900 carros de hierro. Obviamente no todos los hombres tenían carros de hierro, entonces el número era mucho mayor. Aunque al principio Barak no quiso salir sin el apoyo de Débora, en el momento crítico demostró su fe avanzando a la cabeza del ejército contra un ejército que era vastamente superior en número, en armamento militar y, por así decirlo, en tecnología. Vayamos a Jueces 4:14 y 15. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Débora, como profetisa, le habla a Barak y le dice: Jehová ha salido delante de ti, levántate. Entonces Barak se levantó, obedeció a la voz de Dios, y Jehová quebrantó a Sísara, todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Barak fue un instrumento usado por Dios, pero la victoria le corresponde a Jehová. Jehová fue el que quebrantó a Sísara, así como Jehová fue el que confundió al ejército de los madianitas. El siguiente nombre mencionado es Sansón, y aunque a pesar de que Sansón actuó precipitadamente varias veces en su vida, es descrito como un hombre en la escritura que estaba profundamente consciente que su fuerza proveía del Espíritu del Señor y reconocía en todas sus victorias sobre los filisteos que era la causa del favor de Dios y del poder de Dios. Por ejemplo, en Génesis 15:18, él clama a Jehová diciéndole: Jehová, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Él no se considera él el campeón, sino sabe que Dios es el campeón. Al final de su vida, en Jueces 16:28, cuando él, después de haber sido humillado, Sansón clamó a Jehová y le dice: Señor, acuérdate de mí, fortaléceme una vez más, te ruego.
para que tome venganza de los filisteos, y Dios le concedió, le oyó su oración. Él clamó, él tenía un entendimiento correcto de que Dios era la fuente de la fuerza, la fuente de sus victorias, y que él había sido designado por Dios por un propósito. Y ahí es donde resalta su fe. Y esto es interesante, hermanos, porque la fe no es ejercida por personas perfectas. Gedeón lastimosamente terminó mal. Barak al principio se mostraba cobarde, y Sansón no es el mejor ejemplo en la escritura a seguir, pero fueron en determinado momento, alcanzaron hazañas y grandes victorias por medio de su fe. El siguiente nombre en la lista es Jefté, y Jefté es conocido en la escritura como un gran guerrero. Él era hijo de una prostituta, él había sido rebelde en su juventud, pero sin embargo también la Biblia nos narra que su fe consistía en la firme convicción de que Dios era el que había guiado a Israel durante el éxodo, le había dado la tierra, le había dado victorias, y que sería Dios el que le daría la victoria a Israel sobre los amonitas. En Jueces 11 podemos leer un poco de Barak, pero cuando él está en diálogo con los amonitas, en el verso 23 de Jueces 11 dice: puesto que el Señor Dios de Israel expulsó a los amorreos delante de su pueblo Israel, entonces sigue hablando y le dice: yo sé que el Señor será el que juzgará entre tú y yo. Entonces, aunque su voto también fue apresurado, es un indicativo de su profunda devoción a Dios. En el verso 30, Jefté hace un voto al Señor y le dice: si en verdad entregas en mis manos a los hijos de Amón, te entregaré a cualquiera que salga a recibirme. Y en el verso 32 dice: y el Señor los entregó en su mano. Lo que quiero resaltar es esas menciones que la Biblia habla claramente de que es Dios el que está dando la victoria, no la estrategia de guerra. Luego de Jefté pasa a mencionar a David, y la referencia a David es casi esperada. David es una figura prominente para el pueblo del Señor, y hay muchos ejemplos de la fe de David. Quizá es del que más, después de Abraham y de Moisés, la Biblia habla. Pero algo interesante es que su fe se menciona desde su juventud. David es alguien cuyo nombre se va a asociar al Mesías. David es alguien que Dios da testimonio de su fidelidad, de su fe, de su confianza en Dios, de su integridad. Pero vemos cómo él evidenció su fe confiando en Dios desde su juventud, desde que cuidaba las ovejas de su padre y venía un oso y un león. Pero una de las cosas que lo hizo famoso fue su enfrentamiento a Goliat. Y en el enfrentamiento a Goliat vemos varias cosas. Uno, él llega y pregunta: ¿cómo es posible que este filisteo incircunciso se atreva a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Pero también llega con la gente del rey y le pregunta: ¿qué le darán al hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? O sea, él está pensando en un galardón, él está pensando en una recompensa. Más adelante se acerca a Saúl y le dice: no se desaliente el corazón de nadie, que no tengan temor, yo voy a ir y voy a pelear contra el filisteo. Más adelante él explica a Samuel, en esa conversación él explica a Saúl: el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y me librará también de la mano de este filisteo. Está convencido de que no va a ser por su fuerza, no va a ser por su habilidad, sino que es el Señor el que lo ha librado y el que lo va a librar. Vayamos a 1 Samuel 17:47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Viene David y se presenta ante el filisteo y le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios al que tú has desafiado. En el 46 le dice: el Señor te entregaré hoy en mis manos. Y el verso 47 que acabamos de escuchar dice: para que todos sepan que el Señor no libra con espada ni con lanza, pero él sí libra. Miren, hermanos, aquí el autor nos está mostrando claramente que fe no es creer que Dios nos libra usando nuestras propias capacidades. Fe es creer que las herramientas y los métodos no son lo importante.
que lo importante es buscar la gloria de Dios, que lo importante es defender la honra de Dios, que lo importante es tener claras las promesas de Dios, que lo importante es tener claro el propósito de Dios. Cada uno de estos guerreros tenía claro la promesa de Dios a Abraham de entregarles esa tierra y en base a eso pelearon. No por búsqueda de poder, no por búsqueda de construcción de un imperio, no por búsqueda de ganar un título o de llevar una medalla. No. Ellos no se atribuyen ninguno de ellos las victorias, sino al Señor. Y David le dice claramente a Goliat, te voy a vencer, el Señor te va a entregar en mi mano, no para yo hacerme famoso, sino para que la congregación sepa que la batalla es del Señor. Entonces, es suficiente muestra de fe también, hablando de David, todos los salmos que él escribió, en la mayoría de los cuales él confiesa que espera en el Señor, que en el Señor está su confianza, que es el Señor el que lo libra del temor, que anhela estar en la casa de Jehová, que anhela contemplar su hermosura. Todos sus salmos muestran el reconocimiento de la santidad de Dios que tuvo Abel, su deseo de estar con Dios como el deseo de Enoc, su confianza manifestada en obediencia como la de Noé y la de los patriarcas, y su capacidad de vencer el temor por la mirada puesta en el galardón, como en el caso de Moisés, el pueblo de Israel y de Rahab. Entonces, David, hay muchos sucesos que podríamos mencionar como ejemplos de su fe, pero está claro en la escritura. Samuel es el último de los nombres en esta lista rápida y Samuel es el último de los jueces y el primero de los profetas y se lista después de David quizá para enfatizar su oficio profético porque luego el autor va a pasar a generalizar y a mencionar los profetas. De hecho, en Hechos 3:24 nos dice que todos los profetas desde Samuel y sus sucesores estuvieron anunciando y hablando al pueblo de parte de Dios. Uno de los sucesos quizá relevantes en la vida de Samuel es una victoria que él tuvo todavía siendo juez. Israel había pasado una derrota por los hijos de Elí ante los filisteos. Los filisteos devuelven el arca, pero aún así quieren todavía conquistar y quitarles tierra a los israelitas. Entonces se reúnen en Mizpah y Samuel se dedica a ofrecer sacrificio al Señor y en ese momento los filisteos deciden atacar. Vamos a 1 Samuel 7:10. Cuando Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos avanzaron para atacar a los israelitas. Entonces el Señor lanzó un trueno enorme contra ellos y los asustó, y de este modo fueron vencidos por los israelitas. El Señor confundió a los filisteos por medio de un trueno y fueron derrotados. No hubo una excelente estrategia y planeación de guerra. Samuel estaba ofreciendo el holocausto. Los filisteos atacan inesperadamente y Dios interviene, dándole la victoria. Más adelante nos dice, la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel en el 7:13 y en el 7:14 dice, Israel libró su territorio de la mano de los filisteos. Otra de las cosas es que la larga vida de Samuel estuvo marcada por su integridad y por una fe intensa y activa a Dios. Algo que califica a Samuel es que él no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. Él amaba, valoraba y estimaba altamente la palabra de Dios. El autor pasa a generalizar y menciona los profetas. Luego de mencionar los nombres anteriores, en séptimo lugar, él pone los profetas y para cualquier judío o hebreo como para nosotros, la palabra profetas traería a nuestra mente primeramente a Elías, Eliseo y luego a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los 12 profetas menores. Eran hombres atentos a escuchar y obedecer la voz de Dios, ejemplares en su fe, en sus generaciones, porque su fe dirigía sus acciones y sus palabras, hombres que no te vieron hablar de parte de Dios, aunque muchas veces la palabra que Dios les mandaba hablar no era una palabra bien recibida, no era una palabra esperada, no era una palabra que fuera atractiva a los ojos de la gente. Así el autor
pasa de los nombres y de las generalizaciones a mostrar primero grandes hazañas que fueron logradas por medio de la fe. Obviamente, en algunas de estas hazañas veremos que se refieren a algunos de los nombres antes mencionados y en otros se refieren a esa generalización de los profetas. 11:33, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Claramente el autor nos muestra una lista de grandes hazañas sucedidas en la historia de Israel que fueron obtenidas por medio de la fe de manera espontánea. Lo primero que se nos dice fue conquistaron reinos, y obviamente aquí tenemos que pensar en las victorias militares donde derrotaron otros reinos, y esas victorias militares está la victoria de Gedeón sobre los madianitas, de Barak sobre Sísara, de Jefté sobre los hijos de Amón, de Samuel sobre los filisteos, donde ellos lograron liberar al pueblo de la opresión de los pueblos vecinos. Sin embargo, fue David el que más reinos conquistó. Fue en su reino en que la paz fue verdaderamente establecida y en que las fronteras de Israel se expandieron desde la frontera de Egipto hasta la frontera del río Éufrates, en cumplimiento de la promesa dada por Dios a Abraham de la extensión de la tierra que iba a tener, aunque en las generaciones posteriores se iba a perder. En los reinos de David y de Salomón se vio claramente que Israel había conquistado todos los reinos anteriores en la tierra desde el Éufrates hasta Egipto. En segundo lugar, dice, hicieron justicia. Y obviamente ustedes saben que los primeros nombres son llamados jueces, y un juez está ligado a hacer justicia. ¿Y cuál fue la justicia que hicieron? ¿Sentarse en un tribunal y dictar sentencia? No. La justicia que ellos hicieron fue liberar al oprimido, defender a los que estaban siendo oprimidos, robados y vulnerados. Ese es el principio de justicia bíblico, pero también se refiere a Samuel y a David, que Samuel es el juez, que él establece un sistema de integridad y de justicia mayor a los jueces anteriores, y luego viene David, y de David se dice en 2 Samuel 8:15 que reinó sobre todo Israel y administraba justicia y derecho a todo su pueblo. Entonces vemos cómo, y de Salomón se dice lo mismo, ellos hicieron justicia, administraron justicia, no favoreciendo más al rico y desfavoreciendo al pobre, sino promoviendo el bienestar de todos, la igualdad de todos, la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades. Tercer logro que se menciona es que alcanzaron promesas. Y aquí vemos que tanto Gedeón alcanzó la promesa que Dios le había dado de que le iba a dar la victoria. Barak alcanzó la promesa de que Débora le dijo, Jehová va delante de ti. Sansón alcanzó la promesa que le había sido dada a sus padres, que traería grandes victorias sobre los filisteos. David alcanzó promesas, de alguna manera, promesas particulares, y alcanzó la recepción de la promesa, no el cumplimiento, pero sí la promesa de que uno de sus hijos se sentaría en su trono y reinaría en un reino de paz y justicia eternamente y para siempre. Entonces, al decir alcanzaron promesas, fue porque algunos de ellos solo recibieron las promesas y otros recibieron bendiciones específicas que Dios les había prometido en sus días para sus días. Cuarta hazaña, taparon boca de leones. Esta hazaña la hizo Sansón cuando derrotó a un león y obviamente matándole le tapó la boca y no se dejó comer con él. Vemos también a David que cuando los leones quisieron atacar las ovejas, él iba y vencía a los leones. Pero también recordemos que el autor dijo los profetas, y entre los profetas está Daniel, que lanzado al pozo de los leones, Dios envió su ángel con él, que cerró la boca de los leones. Entonces, aplica tanto para Sansón como para David, como para Daniel, que Dios cerró en mediación de ellos o por la fe de ellos la boca de los leones. Inmediatamente
Después dice, apagaron la violencia del fuego. Otra versión dice, apagaron la furia del fuego. Y el evento más probable al que el autor está aludiendo es la experiencia de los tres amigos de Daniel, Ananías, Azarías y Misael, que fueron lanzados a la furia de las llamas de fuego de un horno 7 veces calentado. Ellos fueron llamados a adorar una estatua, pero se negaron a hacerla, y debido a su fe en Dios, a su confianza de que Dios podía librarlos del fuego, pero a su determinación también de que aunque no los libraran, no adorarían otro Dios, fueron librados. Vayamos a Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos creen, tienen una fe que les hace afirmar que Dios puede librarlos del horno de fuego, pero también saben que Dios no está obligado a librarlos. Entonces le dicen, nuestro Dios nos puede librar, pero si no nos libra, debes de saber que no vamos a negar nuestra fidelidad a Él. Hemos decidido serle fieles a Él y tenemos una esperanza en una vida después de la muerte. Entonces preferimos morir en el horno de fuego y no condenarnos por la eternidad por ser infieles al Dios que nos ha dado todo. Entonces, cuando Nabucodonosor oye su respuesta, se llenó de ira y ordenó que calentaran el horno 7 veces más de lo que acostumbraba a calentar, tanto que cuando lo lanzaron, los que lo lanzaron fueron quemados y muertos por la llama de fuego. Sin embargo, ellos entraron al fuego y el fuego no los tocó, que cuando Nabucodonosor volvió a ver, dice, veo 4 hombres que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño, y los manda a llamar, y ellos salen, y el fuego no había tenido ningún efecto sobre sus cuerpos, no había ni chamuscado el cabello de su cabeza, ni su ropa, ni siquiera tenían olor a fuego. Es impresionante. Ellos apagaron o vencieron la violencia del fuego por la fe. La siguiente hazaña es escaparon del filo de la espada. Vamos aquí al Salmo 144:10. El que da victoria a los reyes, el que rescata de la maligna espada a David, su siervo. Vemos que puede ser que aquí él esté citando este salmo. Escaparon del filo de la espada. Dios rescató a David de la espada maligna. David escapó de la espada de Goliat y de la espada de muchos ejércitos contra los que se enfrentó, de la misma espada de Saúl, que le lanzó lanzas y lo persiguió. Elías escapó de la espada de los guerreros de Jezabel, que mataron a muchos profetas, pero a él no lo pudieron encontrar. Eliseo escapó del juramento de Joram de matarlo, y Jeremías escapó también de la amenaza de la espada del rey Joaquín. Aquí también se podría incluir el escape de los judíos, que por el decreto del rey Altajerjes, que por instigación de Amán ordenó matar y exterminar a todos los judíos, pero por la intervención de Esther fue anulado ese decreto y se les dio a los judíos la posibilidad de defenderse y de escapar del filo de la espada. Sigue diciendo, sacaron fuerzas de debilidad. Y aquí el autor posiblemente esté citando una frase del cántico de Ana. Vayamos a 1 Samuel 2:4. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Algunos de ellos sacaron fuerzas de debilidad. Y realmente no fueron algunos, todos, hermanos. Todos sacaron fuerza de debilidad. Lo natural es pensar en cada uno de los guerreros que hemos mencionado, que no eran los más fuertes, no tenían el ejército más grande, no tenían la mejor estrategia de guerra, pero se atrevieron a obedecer la palabra de Dios. Es natural pensar en Sansón también, que fue humillado, que le fueron sacados los ojos, que experimentó una profunda debilidad, pero literalmente en medio de su debilidad, en medio de su humillación, clamó al Señor, recobró su fuerza y terminó dando un golpe final a los filisteos que fue más efectivo que sus anteriores victorias.
Hutch escribe, la fe es la respuesta de todos aquellos que están conscientes de su propia debilidad y acuden a Dios en busca de fuerza. Hermanos, la fe no es algo para los fuertes, la fe es algo para los débiles que consideran que su Dios es fuerte. Sigue diciendo, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Estas últimas dos frases están unidas en el griego y fueron realidades, describe las realidades de lo que vivió Gedeón, Barak, Jefté, Samuel y David en sus victorias. Si regresamos a cada una de las victorias de ellos, el ejército de Sísara fue puesto en fuga delante de Barak, los hijos de Amón fueron puestos en fuga delante de Jefté, los filisteos huyeron delante de Samuel, delante de David, y muchas otras naciones fueron puestos en fuga delante de David. Luego el verso 35 va a empezar a hacer una transición y va a mostrar la última hazaña que se logra la fe, diciendo, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Esta es una frase que conecta las hazañas con las desgracias. Ellas atravesaron por una desgracia, pero lograron por la fe revertir esa desgracia. Recibieron a sus muertos por resurrección, en la última de las bendiciones listadas, y se refiere a la viuda de Sarepta que hospedó a Elías y a la tsunamita que construyó una alcoba en la terraza para el profeta Eliseo. Algo impresionante de estas dos mujeres es que cuando sus hijos murieron, ninguna de ellas se resignó a velar y enterrar a sus hijos. Cuando sus hijos murieron, ellas primero salieron en búsqueda de los profetas antes de dar por muertos a sus hijos. ¿En qué creyó ella? En la palabra que Elías le dijo, dame a mí primero y Dios te dará vida a ti y a tu hijo. Entonces ella dijo, Dios, el profeta me dijo que Dios me daría vida a mí y a mi hijo. Y mi hijo todavía no es tiempo, no ha vivido lo suficiente. Así que va con el profeta y el profeta resucita a su hijo, pero ella lo recibió por la fe. Ella creyó que su hijo, que no era la última palabra sobre la vida de su hijo. Y lo mismo pasa con la otra mujer, la tsunamita. Es impresionante que muere su hijo, ella no se lo dice a nadie, sale, agarra, se monta en un as y sale a buscar al profeta a una larga distancia. Cuando el profeta sabe que ella va en camino, manda a su siervo viene y le pregunta, mujer, ¿cómo estás? ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Y ella dice, todo está bien. Ningún problema. Es una expresión de fe. El hecho de que ella confiese que todo está bien es una expresión de la fe que ella tenía de que recibiría a su hijo de la muerte mediante la resurrección. Elías manda a Jesse, su ayudante no logra nada, entonces Eliseo entra y resucita al hijo, pero el logro y la fe no fue ni de Elías ni de Eliseo, fue de las mujeres. Fue de las mujeres que confiaron en la palabra de Dios. Una que oyó de parte de Dios por la boca del profeta que Dios le daría vida a su hijo, y la otra que entendía que Dios no le había dado un hijo para después quitárselo tan pronto. Entonces, luego de listar un montón de beneficios, llama la atención que el autor pasa a mostrar grandes dificultades y tribulaciones. Y el énfasis es que la fe va a tener resultados positivos seguros en el mundo venidero, pero también nos garantiza oposición y sufrimiento en esta tierra. No siempre la fe va a obtener hazañas. Segunda parte del verso 35, mas otros fueron torturados, rehusándose a obtener la libertad ofrecida a fin de obtener una mejor resurrección. La palabra torturados del griego tumpanizo significa ser golpeado hasta la muerte o torturado, y fue una palabra que
llegó a significar en el tiempo en que la carta se escribió unas torturas donde ponían a la persona viva sobre una rueda de metal que daba vueltas y lo empezaban a golpear como golpeando un tambor hasta que los músculos de la persona colapsaran y la muerte ocurría debido a las hemorragias internas. No hacía mucho, en el año 38, hacía unos 30 años, había una comunidad judía en Alejandría cuando Aulo Abilio Flaco fue nombrado gobernador de Egipto de parte de Roma y organizó un espectáculo que consistió en que los judíos fueron azotados, colgados, atados a una rueda, torturados y brutalmente mutilados. Fue toda una masacre. Era posible que eso trajera este término a la mente de los lectores. ¿Qué es lo interesante? Que fueron torturados no aceptando el rescate. Lo que está diciendo es rehusándose obtener la libertad ofrecida al costo de renunciar a su fe. Muchos creyentes a lo largo de la historia pudieron poner fin a sus torturas negando su fe, pero se rehusaron a hacerlo. No estaban dispuestos a negar al Dios que los había salvado y a poner en riesgo su resurrección y su entrada al reino. El rescate no aceptado se refiere a no estar dispuesto a pagar el precio de renunciar a su compromiso por Dios, por su fe. Un ejemplo también en la historia de Israel es un anciano, Eleazar, en el tiempo de los Macabeos. Su historia la encontramos en 2 de Macabeos 6, del 18 al 31. Dice el libro en 2 de Macabeos 6, 29 y 30. Dice: él por su parte, a punto ya de morir por los golpes, dijo entre suspiros: el Señor que posee las ciencia santa sabe bien que pudiendo librarme de la muerte, soporto flagelado en mi cuerpo recios dolores, pero en mi alma lo sufro con gusto por temor de él. Otra de las historias que nos cuenta también el libro de 2 de Macabeos, en el capítulo 7, verso 14, hubo una mujer con 7 hijos que fueron torturados. Y uno de ellos dijo: es preferible morir a manos de hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por él. El autor nos dice que los que fueron torturados no aceptaron negar su fe con el fin de obtener una mejor resurrección. En referencia a obtener más vida negando su fe, prefirieron morir. Al decir mejor resurrección, está hablando de que la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta y del hijo de la tsunamita fue una buena resurrección, pero no fue la mejor resurrección, porque fue una resurrección que les permitió volver a la vida, pero que un día llegaron a morir. Pero la resurrección que esperaban obtener los que fueron torturados no era alargar sus días, no era alargar su vida, como se alargó la vida del hijo de la viuda de Sarepta y del hijo de la tsunamita, sino que buscaban una resurrección donde ya no iban a morir más. Una resurrección que los llevaría a entrar en la gloria de Dios, en la ciudad celestial, en el ámbito donde no habrá más muerte ni dolor. Una resurrección perpetua para nunca más morir. Y el primero y el único que ha obtenido esta mejor resurrección es nuestro Señor Jesucristo. Pero su resurrección nos garantiza que nosotros participaremos de esa misma resurrección gloriosa en la glorificación. Nosotros también debemos de mantener una fe por una mejor resurrección. Verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, ya más de esto, prisiones y cárceles. Otros no llegaron al punto de morir, pero por su fidelidad a Dios fueron atacados, fueron vituperados y fueron encarcelados. Como ejemplos en la escritura está el profeta Micaías, fue encarcelado por Acab cuando le profetizó su próxima derrota contra Siria. El profeta Hanani fue encarcelado por el rey Asa cuando le profetizó que por haberse apoyado en el rey de Siria y no en Jehová tendría más guerras en su contra. La historia de Micaías la leemos en 1 Reyes 22 del 26 al 28 y la historia de Hananí en 2 de Crónicas 17 al 10. Jeremías
Fue azotado y encarcelado una primera vez por Pasur cuando profetizó la calamidad que vendría sobre Jerusalén en Jeremías 21:2. Más adelante los oficiales del rey Sedequías lo azotaron y lo encarcelaron una segunda vez por muchos días en Jeremías 37:15 y 16. Y una tercera vez Sefatías y Godolías lo echaron en una cisterna en Jeremías 38:6. Estos encarcelamientos eran generalmente acompañados de azotes. Y hermanos, hay un sinnúmero de mártires en la historia del cristianismo después de Cristo, de hombres que fueron vituperados, azotados y encarcelados. Los primeros 300 años de la iglesia, en la época de la Inquisición y también en la época posterior a la Reforma. Es terrible si nosotros conociéramos la historia de los mártires. Y hoy por hoy hay cristianos siendo martirizados en Irak, en Siria, en muchos otros lugares. El precio de la fidelidad a Dios ha significado para muchos un intenso sufrimiento. De hecho, los receptores de la carta se iban a sentir identificados con estas palabras, porque hacía algunos años algunos de ellos habían sido azotados y encarcelados, y otros habían visitado a los que habían estado encarcelados. Hermanos, Cristo no promete que no vamos a sufrir. De hecho, promete sufrimiento para los que quieran seguirle. E invita a sus discípulos a considerar el costo de seguirle. Él claramente dice, si alguno quiere seguirme, debe saber que le va a costar negarse a sí mismo y tomar su cruz. Ese es el costo. El que no esté dispuesto a tomar su cruz, no diga que es cristiano o no diga que es seguidor de Jesús. Si somos seguidores de Jesús y si nos llamamos seguidores de Jesús y si decidimos seguir a Jesús, debemos de estar conscientes que el costo es tomar nuestra cruz y que eso implica dolor y sufrimiento. Verso 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Empieza diciendo fueron apedreados y azorrados. Es una lista de diferentes clases de martirios. En la Biblia vemos que en 2 Crónicas 24:21 el profeta Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, fue apedreado por orden del rey Joás en el atrio del templo. Aunque no está escrito en la Biblia, la tradición afirma que Jeremías murió apedreado y que Isaías fue aserrado por la mitad por orden del rey Manasés. Pero también muchos otros sufrieron el martirio. Por eso Jesús habló de Jerusalén como la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. Puestos a prueba es una generalización que aplicaría a todos, muertos a filo de espada. Es interesante que en el verso 34 vimos que algunos escaparon del filo de la espada, pero aquí el autor nos dice que otros fueron muertos a filo de espada. De hecho, muchos profetas fueron asesinados por Jezabel. El profeta Urías fue muerto a espada por el rey Joacim, como lo vemos en Jeremías 26:20 al 23. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Aquí es muy probable que el profeta esté haciendo referencia a los compañeros profetas de los días de Elías que fueron muertos por Jezabel, que huyeron ante esa matanza, pero muchos de ellos fueron encontrados y matados. Elías anduvo también de acá para allá del arroyo de Querita, Sarepta y luego de regreso a Jerusalén vestido con pieles de ovejas, porque ese era su vestido común. Pasó por el desierto cuando huyó de Jezabel y fue angustiado. Eliseo vivió situaciones similares y Zacarías 13:4 nos da a entender que los vestidos de pieles era el uniforme estándar de los profetas, así que aquí se está refiriendo a los profetas. El autor está hablando de muchos profetas que por oír a Dios, por confiar en Él y por comunicar su palabra, fueron perseguidos, fueron empobrecidos, fueron angustiados y fueron maltratados. Verso 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Cuando dice errando por los montes, los desiertos, era lo normal durante una persecución en Palestina, porque Palestina está rodeada de desiertos y de montes, y nos recuerda a David cuando huyó de Saúl. Se dice que pasó por un monte y en una ocasión David iba de este lado del monte y Saúl iba de este lado del monte, y porque otros atacaron, Saúl se regresó y ya no siguió. Vemos también a David huyendo en el desierto de Mahón.
escondiéndose en las cuevas de Adulam y en el desierto y en las cavernas de Engadi, a Elías huyendo de Jezabel, escondiéndose en una cueva, en una caverna también, y a muchos otros que como peregrinos y extranjeros cruzaron desiertos y montes y se refugiaron en cuevas y en cavernas. Pero lo impresionante de este verso es la descripción que el autor hace de los mártires. El mundo no era digno de ellos. Una versión traduce: la humanidad no era digna de ellos. La sociedad que los persiguió, que no los creyó dignos de vida, en realidad no merecían que ellos fueran parte de esa sociedad. Aunque ellos fueron privados de todo, lo que el autor nos dice y lo que Dios nos dice es que ellos tenían un mayor valor y una mayor dignidad que el mundo entero. Hermanos, los sistemas sociales, políticos, económicos y religiosos pueden llegar a privarte de comodidades, pueden llegar a privarte de libertad, pueden llegar a privarte hasta de tu vida, pero nunca te privarán de tu valor, nunca te privarán de tu dignidad como alguien que ha oído a Dios y ha decidido creerle, ha decidido obedecerle y ha decidido ser fiel a Él y a su palabra. La mayor dignidad que puede llegar a tener un hombre es haber oído a Dios y haber decidido serle fiel a Él. No hay mayor valor, no hay mayor dignidad. Pero lo que el autor nos muestra claramente es que tener una gran fe no implica inmunidad de la persecución, humillación y aún de una muerte violenta, pero sí implica llegar a ser de un alto valor para Dios. El autor busca animarnos, recordándonos el valor de estos valientes profetas que abrazaron una miserable existencia sin hogar, con el fin de permanecer fieles a Dios. 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos estos, quienes respondieron en fe y en fidelidad a la palabra de Dios, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Dios dejó sus historias y sus nombres registrados en su palabra para decirnos: vean, ellos fueron fieles a mí, y nos sirven de ejemplo. Pero lo impresionante es que aunque su fe fue grande y admirable, no recibieron lo prometido. Y esta afirmación parece contradecir lo que dice algunos por la fe alcanzaron promesas, refiriéndose a victorias, a conquistas, a liberación, a hijos, a tierras. El cumplimiento de la extensión de la tierra se dio, el cumplimiento de la conquista del reino se dio, el cumplimiento del hijo de David se dio, algunos cumplimientos se dieron. Pero el autor hace una diferencia entre las promesas particulares y la promesa. Muchos obtuvieron promesas particulares, pero ninguno del antiguo pacto obtuvo el cumplimiento definitivo de la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de la que nos habla Hebreos 9:15. Así que Cristo, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es la promesa que se recibe solamente a partir de que Cristo inaugura el nuevo pacto? La vida eterna, la herencia eterna. Ninguno de ellos tuvo vida eterna, ninguno de ellos, el Espíritu Santo residió dentro de ellos, vino sobre muchos de ellos, pero no residió dentro de ellos. Ninguno de ellos tuvo acceso al cielo, ninguno de ellos fue perfeccionado, del ninguno de ellos fue removido su pecado. Hermanos, era característica de la fe de los hombres del antiguo pacto vivir enfocados en las promesas de Dios sin recibir la vida eterna. No se debe concluir que no lo recibieron por alguna falla, sino que se debe al propósito y eterno plan de Dios, que tenía en mente algo mejor a partir de la venida de su Hijo. Ese algo mejor no se podía manifestar antes de que Cristo muriera, resucitara y derramara de su Espíritu. ¿En qué consiste esa mejor, esa promesa que ellos no recibieron porque Dios no se las quiso dar antes que a nosotros? El verso 40 termina diciendo: para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros.
El mejor plan para ellos era que alcanzaran buen testimonio, pero no alcanzaron la perfección. Se les negó la vida eterna en sus días, porque Dios había planificado que esta recompensa fuera parte de lo superior del nuevo pacto. Y el énfasis es nuevamente la superioridad que tenemos como partícipes del nuevo pacto en comparación de lo que participaron los que fueron parte del antiguo pacto. Algunos de ellos lograron grandes hazañas, alcanzaron una gran dignidad por su fidelidad a Dios. La pregunta es, ¿qué hemos recibido nosotros? ¿Qué ventajas tenemos nosotros como partícipes del nuevo pacto? Hermanos, tenemos vida eterna, una vida con las leyes de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos perfección, la remoción plena de nuestro pecado, la limpieza profunda y completa de nuestra conciencia y el acceso al santuario celestial y la consagración como sacerdotes del nuevo pacto. El autor quiere que volvamos a contemplar y a meditar en lo que el ministerio de Cristo ha hecho a favor de nosotros. Cristo trajo vida nueva, en la cual ya tenemos acceso a Dios y a las cosas celestiales. Ya hemos recibido las primicias del Espíritu como sello y garantía de la resurrección. Queda claro, hermanos, que la perfección de los hombres y mujeres del antiguo pacto dependía del sacrificio de Cristo. La promesa de vida eterna les fue ofrecida sobre la base del Mesías que vendría. Pero nosotros tenemos la bendición de haber nacido cuando el Mesías ya vino y de participar ya de lo que ellos solamente saludaron. Ya nuestro pecado fue quitado de en medio, ya hemos sido consagrados para servir a Dios, ya tenemos asegurada nuestra glorificación, pero lo más importante, ya tenemos acceso a Dios y a las cosas celestiales. Podemos y debemos participar de esa perfección, de esa nueva vida, de ese nuevo sacerdocio que hemos recibido, hermanos, el entender que tenemos ventajas grandes, mayores recursos, mayor acceso a Dios, que los ejemplos de fe listados nos deben de motivar a tener más disposición a resistir las circunstancias difíciles que desafían y prueban nuestra fe y a confiar más en la palabra de Dios de lo que ellos confiaron. Ellos recibieron buen testimonio de parte de Dios. La pregunta es, ¿queremos nosotros llegar a tener una mayor dignidad por nuestra fidelidad a Dios? Y quiero, antes de terminar, enfatizar ¿qué es entonces la fe? Luego de haber pasado por todo este capítulo. Fe es la celebración de que lo que Dios ha dicho es real, aunque tenga que esperarlo. Y fe es dar evidencia de lo que otros no ven, pero que yo estoy convencido que es real. Algo importante, hermano, es que fe no es así hacer por mí mismo grandes hazañas. Si hombres de fe experimentaron grandes hazañas, no fue por sus capacidades. El actor y el protagonista de las hazañas siempre fue Dios. ¿Qué tuvieron ellos? Disposición a ser fieles a Dios, a ser usados y guiados por Dios. Pensemos en algunas preguntas. ¿Fue dar vueltas a Jericó la causa de la caída de los muros? Si no hubieran dado vueltas y no hubieran tocado las trompetas, los muros no hubieran caído. Pero vaya usted ahorita a un edificio y póngase a dar vueltas y a tocar trompetas. ¿Por qué el edificio no se va a caer? Porque Dios no le ha dado la orden de rodear ese edificio y de dar vueltas. ¿Fue la piedra de David la causa de la muerte de Goliat? Sí, pero no. Porque David no se enfrentó a él en su propio nombre, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios usó la piedra, pero un ángel tuvo que incrustar la piedra con una fuerza en el punto perfecto. Y no fue que David tuviera una gran puntería y la hubiera dirigido hacia un punto específico, si ni siquiera era médico, era un jovencito. Fue la vida de oración de Daniel a causa de la pérdida de hambre de los leones. No, Daniel explica, Dios envió a su ángel. No fue por mi oración, no fue por mi consagración, no fue por yo ser profeta. Dios envió a su ángel. Pensemos en Samuel. Él está ofreciendo los holocaustos. Los filisteos decían atacar. ¿Fue sensata su actitud? No. Pero él tenía a Dios como su prioridad y Dios
hizo tronar y confundió a los filisteos, y sin ninguna estrategia de guerra fueron derrotados y huyeron. Trata de alzar tu vara frente al mar y verás si se abre. ¿Cuál es el punto? Actuar en fe requiere oír a Dios. Fe no excluye la acción, pero más que el hacer algo, fe es colaborar con Dios cuando Él quiere hacer algo. Fe no se trata de que tú busques hacer grandes cosas. Fe se trata de que tú busques colaborar con Dios, con lo que Él quiere hacer en la tierra. Y fe también es sufrir martirio. Fe también es seguir siendo fiel. Porque se comprende que el dolor presente es menospreciable en comparación con la gloria venidera mayor. Hermanos, fe es depender de Dios. Podemos cumplir todas las actividades de la vida cotidiana. No necesitamos hacer grandes cosas. Lo importante es que lo que hagamos, lo hagamos buscando obedecer a Dios y siendo guiados por Él. ¿Cuál fue la diferencia entre Caín y Abel? Que Abel se preguntó cuál era la ofrenda que Dios requería. Y Caín asumió que Dios debía de aceptar cualquier cosa que él se le ocurriera ofrecerle. ¿Qué marcó la vida de Enoc? Que se volvió a Dios y lo persiguió. ¿Qué marcó las victorias de estos guerreros? Que consultaron a Dios y confiaron no en sus estrategias de guerra, sino en las de Dios. ¿Qué marcó el sufrimiento de los mártires? Su fidelidad al compromiso que habían hecho con Dios, con el Dios en quien creían y esperaban. Hermanos, si no tenemos la fe para morir como mártires, tampoco la tendremos para ser colaboradores de Dios cuando Él quiera manifestar su poder a través de nosotros haciendo grandes hazañas. Es muy importante tener claro que expresiones como, por la fe voy a abrir este negocio, por la fe me voy a tomar este tratamiento médico, por la fe voy a rentar este local para que nos reunamos contra la iglesia, eso es contradicción, porque es algo que tú estás haciendo no basado en una palabra de Dios. Ahora, si Dios te lo dijo, entonces sí es fe. Pero generalmente esas cosas que decimos por la fe voy a hacer esto no están basadas en una palabra de Dios. Son acciones que tomamos por la necesidad de hacerlas. Y claro, es bueno hacerlas, pero es incorrecto nombrar fe a lo que no es una demostración de nuestra fidelidad a Dios en medio de las pruebas. Fe sería tomar decisiones morales correctas, aunque esto ponga en riesgo mi trabajo y me arriesgue a perderlo. Fe sería estar contento y alabar a Dios aún en medio del dolor y la enfermedad. Fe sería priorizar la edificación espiritual contra la comodidad física. La fe va orientada hacia Dios, hacia la comunión con Él, hacia la obediencia a Él, hacia la búsqueda de su gloria. Para la persona de fe, el futuro nunca es incierto o inseguro, está asegurado en la palabra de Dios. De una u otra manera, los héroes de la fe se confrontaron con la muerte y alcanzaron mayor dignidad los que la muerte los halló siendo fieles a Dios. El objetivo del autor es animar a la comunidad a ser fiel a Dios aún en medio de la persecución que están viviendo. Hermanos, la fe no es ejercida por los fuertes, sino por los débiles que sacan su fuerza de la debilidad que los lleva a depender de un Dios fuerte. La fe tampoco es para los sabios y entendidos. La fe es útil para los ignorantes que confían en un Dios que es sabio. Como preguntas de reflexión, ¿has oído la voz de Dios en la Escritura? ¿Crees en el Dios que se ha revelado a sí mismo en la persona de Cristo y a través de la Biblia? ¿Te lleva tu fe a obedecer a ese Dios y su palabra? ¿Busca tu fe el cumplimiento de los planes y propósitos de Dios en esta tierra? ¿Cómo reaccionarías ante una inminente persecución o ante la posibilidad de ser torturado si no niegas tu fe? ¿Comprende la demanda de fidelidad que implica estar en una relación de pacto con Dios? ¿Te anima saber que tienes la vida eterna, el perdón completo del pecado y el acceso a la presencia de Dios que estos grandes hombres y mujeres de fe no tuvieron? Como creyente que eres, ¿vives tu presente a la luz de tu glorioso futuro y no de tu pasado? Señor, gracias por ayudarnos a entender con mayor claridad lo que para ti es fe. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Ayúdanos a confiar en ti de tal manera que se diga en el cielo que el mundo no era digno
de nosotros. Que no busquemos, Señor, dignidad en este mundo y en las cosas pasajeras, sino que busquemos alcanzar tu testimonio, tu premio, tu recompensa, tu herencia. Gracias por lo que ya nos has dado, la vida eterna, el perdón completo, la limpieza de nuestra conciencia. Que asumamos lo que tú nos has dado y que entendamos que el costo de seguirte es ser fiel en tomar nuestra cruz e ir en pos de ti, negándonos a los deseos carnales de nuestra alma. Ayúdanos a vivir para adorarte, para buscar tu gloria y creciendo siempre en fe. En el nombre de tu Hijo te lo suplicamos. Amén.